examen, lo primero que tiene que hacer es leer las consignas, ¿sí? Obviamente, una vieja profesora mía me decía, bueno, vos ves el examen, ves que te piden, quizás lo más difícil, lo que vos de entrada no entendés, con un lápiz le haces una cruz o te marcás, bueno, ustedes saben, no sé, supongan, son 10 puntos, 1, 2, 3, 4, así hasta el 10. Veo que el 1, el 3 y el 5 no me salen, listo, le hago cruces y me las dejo para pensar al final. Pero voy abordando todo aquello que me parece más práctico. Entonces, van a ver algunos puntos de multiple choice, que es el famoso opción múltiple, donde van a tener que marcar solamente una opción y en algunos casos van a marcar más de uno, ¿sí? Eso igual se va a estar indicando según cada consigna. Lo importante para que ustedes lo tengan presente es que este correo que les llegó con el vínculo del formulario es una prueba piloto. Lo que nosotros necesitamos es saber si ustedes pueden entrar o no pueden entrar. Los que pudieron entrar efectivamente van a ver que la única consigna puesta es, ¿pudiste verlo? ¿Sí o no? De esa manera yo veo si ustedes pueden interactuar con el sistema. Porque me ha pasado con algunos compañeros que me han comentado que tienen problemas de visualización, entonces, bueno, uno también quiere brindar el acceso a todas las personas y que todos puedan hacerlo. Lamentablemente Google tiene un lector general de pantalla y hay veces donde te lee y no te lee el archivo, entonces no queremos dejar a nadie afuera. Por eso también esta cosa de negociar el hacerlo un poco más largo el examen, ¿sí? Porque hay que, chicos, a ver, puede pasar, se me cortó la luz, se me colgó internet, de repente, no sé, la máquina se me cayó en el mismo nervio y se me apagó entera y tengo que arrancar de vuelta. O sea, hay un montón de cosas que pueden pasar que parecen medias locas, ¿no? De pensar, pero a mi hermana le ocurrió. A mi hermana haciendo un examen para la facultad, se le tildó el celular, a los gritos me llamó, miento, la computadora. Entró por mi celular, se grabó todo el examen mientras lo hacía y para el profesor nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque la máquina había arrojado error y se había desconectado. Se me desaprobó un examen porque para el profesor ella se desconectó, mientras que por mi celular lo estaba haciendo en línea. O sea, por eso que decimos, entendemos todas las circunstancias, queremos que todos lo puedan rendir, y está bueno también comentarles, ¿sí? Que si por alguna razón excepcional, emergencia, salud, operación, tienen algún conflicto, obviamente no duden en acercarse y preguntar, ¿sí? Acercarse por correo. No sé, tuve lamentablemente la pérdida de un familiar muy cercano, listo, anda al velatorio, despreocupate, lo vas a rendir después en el recuperatorio. Pero sí les pedimos constancia, ¿sí? Operación, constancia de médico, operación esto, lo que fuera. Sí, Vero, ahí vamos, aguárdame. Entonces, la verdad que les pedimos de ese lugar. Nosotros somos súper permeables, la verdad queremos que todo es negociable, y lo que queremos es que hagan la materia, no queremos dejarlos afuera, ¿sí? María me había preguntado algo, Vero, espera que voy con Marta y ahora voy con vos, ¿sí? Marta, decime. Hola, ¿cómo están? Todo bien. Me alegro. Recibí acá el correo que habla test de autoevaluación en blanco, prueba 2022. Yo lo Claro, que es lo que hice estoy hablando. Sí, sí, es de lo que estás hablando. Claro, exacto, yo lo es el único que formulario de hice, Google. puse el correo que es el que uso habitualmente Sí. y dice, logra tener acceso y sí. Y le envié, no sé, ahora con eso es suficiente, ¿no? Ya está. Yo después voy a ver los resultados, cuánta gente se conectó y cuánta gente me dijo que sí o que no. O lo que fuera. Si no se Ah, pudieron conectar, me voy a perfecto. dar cuenta porque no me va a dar la cantidad. Pero Bueno, eso simplemente sí. con eso está, Marta. Ah, listo, vale. Y la otra planilla estoy incluida, así que pienso que no, yo por lo menos no Por voy a eso, tener por problema. eso, por eso. No, 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 Bueno, por eso que les digo. A ver, yo desde ya intenté mandarles eso para que todos puedan probar si pueden entrar, si lo pueden ver, ah, porque es la perfecto. metodología de uso. Entonces, Bueno, la verdad es que si hubiera otra herramienta, me encantaría, pero bueno, hoy por hoy se está usando esa. De bueno. nada, por favor, Marta. Listo, Verónica, decime, gracias. ahora sí. No, de nada. Ahí se me escucha. Dos preguntas nada más y No hay no pregunto más problema. nada. Tranqui, tranqui, Una tranqui. es, ¿persona jurídica entra dentro del examen? Exacto. Todo lo Y que es. la otra, Sí. sí, y la otra es si va a ser todo opción múltiple o va a haber a desarrollar algo. No, 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 no. La metodología es con formularios de Google. O va a ser opción múltiple
o va a ser básicamente, o sea, opción múltiple es una opción o varias, pero va a estar indicado. Sí. Tipo, o sea, si yo te digo, señale cuál es la opción correcta, es una. Si yo te digo, indique, por ejemplo, cuáles son los atributos de la persona y te pongo varias opciones, voy a poner entre paréntesis, varias opciones. ¿Sí? O indique Claro, pero va a haber, 5. por ejemplo, justificar o opción verdadera. No, al contrario. Como mucho la variable que puede ser es un verdadero o falso, pero no, al contrario, va a ser todo opción No, porque múltiple. viste que a veces uno toma por ahí opción, me pasa a mí, opción múltiple y después, o verdadero o falso, y bueno, justifícame. ¿Por qué? No, al contrario, acá la idea no es explayarse un montón porque ya están trabajando desde antes desarrollando. ¿Para qué torturarlos un poco más? No me parece necesario. Y A ver, bueno, yo y al es menos. hasta persona jurídica, nada más. Claro, sí, entra esta persona jurídica, ¿sí? Yo estoy recibiendo un par más, son Gracias. 42 en total. No, por favor. Así que yo lo que voy a Profe, hacer, si les parece, te hago decime. una consultita sobre el examen. Nosotros nos van a mandar el formulario de Google a las 9, por ejemplo, ¿no? Nosotros lo tenemos que hacer paralelamente mientras estamos conectados al Meet, porque a mí me ha pasado, yo en el trabajo usamos esa plataforma de formulario, que hay veces que no te deja, es más, me pasó cuando hice la inscripción, en el formulario no me dejó nunca marcar lo del título secundario. Jamás me dejó cliquear esa Mira, opción. mira, Si bien yo no, lo había mira, entregado por el nosotros, mail, es como que apretabas y jamás se marcaba. Si llegamos a tener claro. alguna dificultad en el transcurso del examen, ¿va a estar abierto el Meet como para poder plantearlo? Sí, obvio. A ver, nosotros la idea es que ustedes hagan el trabajo en línea con lo que es la clase, ¿sí? Eso de entrada. Fabio, te pido entonces que por favor me escribas tu correo o que escribas a la cátedra. Ahí te voy a pasar el correo de la cátedra. Así no nos vamos distrayendo. A ver, vamos a poner así. Cátedra, no, ¿qué pongo cátedra? Cualquier cosa. Es derecho, ya escribo cualquier cosa hasta ahora. Derecho Civil y una @gmail.com. Te pido que escribas ahí, ¿sí? Un correo dándote de alta. Amanda, miren, yo les comento que todavía tengo correos que me vuelven rebotados. No tengo identificado cuál cada uno, pero sigo teniendo correos rebotados. Por eso que fui tan insistente con el tema del formulario, ¿sí? Hola, buenas noches. Buenas noches. Perdón que la interrumpa. Sí, no, me llegó su mail el formulario, completé mi mail y sí, he recibido bastante correspondencia a ustedes. En este caso no me llegó el mail todavía. Tal vez esté demorado, pero bueno, quería saber qué haría. ¿Te fijaste en el spam por esas casualidades? Ok, me voy a fijar. Pero como siempre me llega todo bien los de ustedes, no, la verdad que no me fijé. Así que ahora chequeo y les comento. Rarísimo. Pero bueno, pero quédate tranquila, puede pasar, ¿sí? Puede fallar, dice tu Sam. Lo importante, claro, como dice Muriel, podés tener llena la casilla, es una posibilidad. A mí me pasa con un correo que está estallado. Pero bueno, de nuevo, ¿sí? Lo importante con todo esto es que vamos a abarcar todo lo que es la unidad 1, que vimos como el inicio de derechos, las fuentes, parte de lo que es la interpretación, vamos a trabajar con lo que es personas, ¿sí? Derechos personalísimos, caracteres, atributos, vamos a estar trabajando, que es lo que estamos abordando, tanto personas físicas, ¿sí? O como decía Vélez, de existencia visible, y las personas jurídicas. Todo lo que está abarcado en esa unidad, que vamos a desarrollarla entre hoy y el lunes, es todo lo que va a entrar en el parcial, ¿sí? La idea del día de hoy, como les dije, es comenzar con la unidad de personas jurídicas, ¿bien? Y obviamente terminarla el lunes. El lunes, obvio, y esto va a ser, pero sine qua non, o sea, no hay condición alguna, yo aunque sea media hora antes voy a cortar para que si alguno tiene alguna duda existencial, me la haga, ¿bien? El examen no va a ser jodido, simplemente es lectura, ustedes están haciendo lectura, no va a ser más de lo que estamos trabajando, no se va a buscar cosas medias triquiñosas, medias tipo que sean confusas. Lo que tiene en particular un multiple choice es que les va a demandar realmente una atención cognitiva clara, porque son cosas muy puntuales. Ejemplo, no sé, menciona atributos o que identifiques qué diferencia una cosa de la otra, o sea, realmente va a pasar por ahí. Ustedes están trabajando conceptos, ¿sí? Piensen que también es una materia inicial, derecho civil, parte general. Y obviamente esto es el training también, toda esa preparación para lo que vendrá después, porque justamente el trabajo final de ustedes
va a ser un portafolio, que es un trabajo, ahí sí, más autogestivo, van a tener tutorías, vamos a estar divididos con Liliana para hacerles un seguimiento, para que tengan entregas previas, o sea, vamos a hacer realmente un trabajo de seguimiento tal cual como se haría en una tesis, ¿sí? O una tesina, porque también son experiencias para ustedes. A nosotros, por ejemplo, dentro del profesorado, al principio los portafolios nos hacían ruido porque nunca habíamos conocido esa manera de evaluar. Y dentro de lo que es la experiencia personal, uno es como que decís, bueno, me sirvió más porque reflexioné mejor, uní mejor conceptos, me acordé de cosas que veía al principio que me sirvieron después. Entonces, realmente todo va haciendo una conexión. Es como si uno creara ese gran mapa conceptual en la cabeza y lo plasma en palabras dentro de lo que es un portafolio final, con la particular data de que lo hace uno, ¿sí? Entonces cada uno tiene la impronta de cada persona y eso me parece súper copado, porque hay gente que usa analogías, o no sé, una canción, o lo que fuera. O sea, realmente me parece un trabajo creativo muy lindo y que si bien les va a demandar un tiempo, no lo voy a negar, todo este proceso de hacer reflexiones, también viene invitarlos a prepararlos para ese laburo final. Estoy viendo, Hugo dice, perdón, Google, permiso, Leo, en el almacenamiento de Google Fotos, Drive, ahora la misma de 15 GB. Claro, ahí mira, te están hablando a una de las chicas, Hugo está haciendo una descripción Amanda. general de las cosas para Amanda, exacto. Ahí está, perfecto. Bueno, a ver, Gracias. entonces, voy a compartir, no, por favor, voy a compartir pantalla, ¿sí? Un poquito, voy a presentar toda la pantalla en general, a ver si lo podemos ver entre todos. A ver, compartir. Tendrían que estar viendo algo que diga persona jurídica, ¿puede ser? ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Dígame. Sí, se ve perfecto. Así puedo también ponerle grabar a la clase. Vamos a intentar hacer todo junto hoy. A ver, son las, para que chumeo la hora, y me saqué ahora el reloj para que no me persiga. Bueno, son 9:30, listo, arrancamos. Bueno, esto es raro porque después me voy a ver grabada. Espero que estén todos bien. Vamos a arrancar, sí, con lo que es la unidad nueva, que es persona jurídica. Obviamente desde acá, aguárdenme, que estoy viendo que hay gente que está entrando en el Meet todavía, me parece. A ver acá, vas a agrupar el laburo final. Y lo ideal sería, Amanda, estamos adelantándonos un paso gigante. En lo personal, un portafolio es algo súper individual. Hacerlo grupal es bastante embromado. Ya cuesta ponernos de acuerdo en grupo trabajando, pero desde ya un trabajo de carácter individual va a ser más profundo. ¿Sí? Para todos, me parece que viene por ahí. Como les decía antes, vamos a empezar a trabajar con la unidad de personas jurídicas, ¿sí? Como les dije, vamos a ocupar la clase de hoy, que nos queda 1 hora y media, quizás menos, entre ida y vuelta. Vamos a hacer un stop y vamos a continuar el día lunes. Como les dije a todos, el día lunes media hora antes vamos a cortar hasta donde lleguemos, ¿sí? Igual esto vamos a subirlo también al campus. Vieron que cargamos tanto el trabajo práctico 2, el trabajo chiquitito del 3, y a su vez todos los recursos, así que vamos a completarlos a todos para que tengan todo disponible en el campus. Desde ya, lo que vamos a trabajar hoy en especial va a ser personas jurídicas, el concepto, la regulación con el código de Vélez, que es una mínima diferencia, los atributos, el concepto de inoponibilidad de la personalidad jurídica, la clasificación, los dos grandes grupos, públicas, privadas, cuándo existe una persona jurídica, cuándo se extingue, y en especial, gran parte de todo lo que nos va a llevar el día lunes va a ser la regulación de la ley de sociedades. Eso va a ser como el gran grueso que seguramente vamos a trabajar el día lunes, ¿sí? Eso es importante poder plantearlo y tenerlo presente. Como les decía antes, ¿sí? Dentro de todo lo que se va a ir laburando, es importante destacar que el Código Civil, ¿sí? El actual Código Civil y Comercial, plantea en el artículo 141 que una persona jurídica, ¿sí? Van a ser todos aquellos entes a los cuales el ordenamiento jurídico les dé la aptitud, o sea, la capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, según cuáles sean los fines de su creación. ¿Qué va a pasar? El Código de Vélez, ¿sí? El Código de Vélez, anteriormente, en el viejo artículo 30, lo que organizaba era que las personas eran todos aquellos que eran susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones.
O sea, Vélez lo que hacía era dividir a las personas en existencia visible, ¿sí? Que serían las personas humanas, y las personas de existencia ideal, que hoy por hoy la existencia ideal es igual a decir personas jurídicas, ¿sí? Lo interesante del caso es que en esto de determinar a las personas físicas o jurídicas, es que precisamente lo que tiene en particular, que esto lo habíamos visto anteriormente, obviamente van a haber atributos que están a favor de uno y a favor de otro. Como dijimos que la única diferencia entre personas físicas y jurídicas eran que las personas jurídicas, ¿qué no iban a tener? ¿Qué se acuerdan que no tenían las personas jurídicas? Estado civil. Estado. Estado, perfecto. O sea que van a tener, sí, van a tener nombre, van a tener domicilio, van a tener patrimonio y van a tener capacidad. ¿Qué va a pasar en particular con la capacidad? Bueno, acá para que les quiero pasar el Código Civil, que dice exactamente lo siguiente. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, como les dije, para el fin del objeto y fines de su creación, ¿sí? Esto así de claro, liso, lo dice el artículo 141, y a partir de este artículo hacia adelante van a encontrar todas las regulaciones vinculadas a esto. Como les dije antes, ¿sí? Lo interesante es que estos atributos que tienen las personas jurídicas van a hacer que sean esas cualidades que no se pueden separar. Y como ustedes lo dijeron recién, las personas jurídicas no van a tener estado. Obviamente, ¿qué ocurre? El nombre, ¿sí? El nombre lo van a tener todas las personas jurídicas, y está bueno poder destacar que en materia de todo lo que son las personas jurídicas privadas, ¿sí? Van a estar reguladas por una ley especial, que es la Ley de Sociedades. En particular, la Ley de Sociedades lo que va a regular son tipos. Vieron que tienen las de sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad por anónima, por comandita simple. Bueno, van a haber diferentes categorías que vamos a extenderlas en la siguiente clase. Lo importante es tener en cuenta, ¿sí? Que cuando uno habla de sociedades y hablamos de nombres, hay que diferenciar entre nombres de fantasía y nombres reales. El nombre de fantasía para una sociedad va a ser el nombre que yo, por ejemplo, pongo en el cartel del negocio donde funciona mi sociedad, ¿sí? Con lo que quizás, no sé, Claudita Sociedad, Sociedad Claudia, lo que quieran, ¿sí? Eso va a ser el nombre de fantasía, con el cual yo voy a vender algo. Ahora, puertas adentro, el nombre real, donde desde ahí voy a facturar y demás, sí es otra cosa. Pero eso, como les dije, vamos a ir ampliándolo recién el día lunes. Lo importante entonces es que las personas dentro de los atributos, en particular las jurídicas, nombre van a tener. El domicilio también lo van a tener, ¿sí? Según el Estatuto de Constitución, que es un requisito para que se creen. ¿Qué va a pasar con el domicilio? Si uno tiene un domicilio registrado, ese va a ser el domicilio a donde van a recaer todas las notificaciones que existan respecto a la persona jurídica, y en caso de que uno tenga diferentes sucursales de una sociedad, que puede pasar, claramente cada domicilio va a responder por ello, ¿sí? en su locación determinada. Como les dije antes, respecto al patrimonio, lo que tiene de particular una sociedad es que el patrimonio se va a componer con los aportes de cada uno de sus integrantes, ¿sí? O sea que ese patrimonio que se conforme va a ser el capital social de esta persona jurídica. Y en particular, algo muy especial, y que estaba un poco la duda esta la semana anterior, que espero que ya no, hablábamos de la capacidad. ¿Qué va a ocurrir? Habíamos dicho que las personas humanas, ¿sí? Las personas visibles, como diría Vélez, justamente tienen una capacidad de derecho que es para todos, y se considera que dentro de esa capacidad jurídica también todos tenemos las de hecho, ahora salvo las excepciones que marca la ley en exclusiva. ¿Qué va a ocurrir? Acá en este caso, las personas jurídicas van a tener la aptitud, la capacidad de obtener derechos, ¿sí? De adquirirlos, y de también adquirir obligaciones, ¿sí? Que son responsabilidades. La diferencia es que esas personas son capaces de derecho, tienen la aptitud para contraerlos, pero no pueden ejercerlos. O sea, van a ejercer sus derechos a través de sus representantes. Eso es importante remarcarlo. Y justamente, como dije antes, en función de esa creación va a tener una finalidad, ¿sí? Va a ser para algo, se va a crear esa sociedad. Existen sociedades unipersonales
y sociedades pluripersonales, o sea, un integrante o más de un integrante. ¿Hasta acá estamos bien? Disculpen. Sí, profe. Bien, porque yo para que no les cambie la pantalla, les cuento que yo lo que estoy viendo es como estoy grabando la pantalla, tengo fija la presentación, ¿sí? Por eso mismo que no cambio de lado y lado, si no les va a cambiar a ustedes también. Lo interesante de esto que yo les hablaba, de esta personalidad, de este nombre diferenciado, es que obviamente, o sea, una persona jurídica está formada por varias personas, como nosotros, pero que la verdad cuando se agrupan generan una unidad totalmente distinta, ¿sí? O sea, como que todos nosotros conformamos otra cosa. Piensen, por ejemplo, voy a decir un ejemplo medio tonto, pero piensen, no sé, en un bizcochuelo. El bizcochuelo se compone de un montón de cosas y el producto final es el bizcochuelo. Bueno, acá pasa lo mismo. Todos somos diferentes personas que nos agrupamos de manera voluntaria, ¿sí? Y de esa manera, digamos, nace lo que sería la persona jurídica, ¿sí? Lo importante es eso, determinar que tiene una personalidad totalmente distinta. En particular, ¿sí? Lo que está bueno remarcar con esto de los objetivos y demás, es que obviamente, a ver, el fin tiene que ser totalmente lícito, ¿sí? O sea, no puede hacerse para corromper la norma ni para abusar. A ver, les pido un momento que cambio un toque de la pantalla, así le doy la entrada a un compañero, a ver, aguárdenme. Van a ver que hago un pequeño cambio, lo van a ver por un momento. Jorge, ¿cómo estás? Vuelvo acá. ¿Siguen viendo la pantalla de la presentación? Disculpen. Sí. ¿Lo pueden ver? Sí, sí. Sí, todavía sí. Bárbaro. Yo lo que quiero es que lo vean. Para que se me cambió el orden. Acá vamos, acá. Así lo tienen bastante discriminado. Entonces, como les marcaba antes. Buenas noches. Entonces, como les marcaba antes, ¿sí? Entonces, que la persona jurídica, ya que tiene una personalidad distinta y obviamente tiene un objetivo en particular, ahí le doy ingreso al siguiente compañero. Muy bien. A ver, Gisela. Perfecto. Bienvenida, Gisela. ¿Sí? Bárbaro, ahí estamos. Gisela, sumate tranquila. Como les decía, ¿no? Ya que tiene un nombre, un domicilio, un patrimonio y una capacidad, pero no tiene estado, sí está bueno determinar que en esta creación va a tener un objeto de existencia, va a tener una finalidad. Entonces, eso quiere decir que la persona jurídica no tiene legitimidad para actuar por fuera de los objetivos por el que fue creada, ¿sí? Entonces no puede extralimitarse. Eso es interesante remarcarlo, porque como les decía antes, no se puede conformar una sociedad jurídica, ¿sí? Para corromper la ley. Ustedes recuerden que dentro del Código Civil y Comercial de la Nación que tenemos ahora, entre los primeros artículos, yo les diría como que del 1 al 10, organiza las cuestiones generales del derecho. Entre ellas no solo cómo vamos a interpretar las normas, sino que hay una cláusula muy especial que es el artículo 10, que habla sobre el abuso del derecho, ¿sí? O sea, no se puede usar el derecho para abusar de una situación. No podemos transgredir las normas porque, como dijimos, el derecho es un sistema creado básicamente por los hombres también para regular, sí, la conducta de todos. Entonces, nosotros dentro de una sociedad claramente tenemos normas que hay que cumplir. Entonces, se entiende que si las personas jurídicas son susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, al igual que las personas físicas, que nosotros, claramente son responsables de sus actos, ¿sí? Eso es importante remarcar, no porque tengo una personalidad jurídica, yo Argentina no me hago cargo de nada. Al contrario, ¿sí? La actuación en el ámbito del objeto que plantea, ¿sí? Y los fines, no va a afectar la capacidad para poder hacer cosas, pero sí hay que tener muy presente que son responsables por lo que hacen, ¿sí? Eso siempre hay que tenerlo presente. Lo interesante de todo esto, sí que hablábamos sobre el ejercicio y de la representación, es que precisamente, si el Código Civil, aguárdenme que quiero pasar a la siguiente diapositiva, cuando hablamos de responsabilidad, siempre está bueno poder remarcar que hay varios tipos de responsabilidades. El Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? En su artículo 1763, habla de la responsabilidad, ¿sí? O sea, va a responder por los daños que causen aquellas personas que la dirigen o administran, ¿sí? O sea que es responsable, como dijimos, los representantes. Voy a seguir admitiendo gente, aguárdenme un momento. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida.
Y como les decía, podemos enfocar entonces que la responsabilidad de las personas jurídicas va a tener un enfoque tanto contractual, extracontractual o inclusive penal. Pero sí acá hablamos de la responsabilidad, que eso es súper, súper importante. Obviamente Perdón, hay ¿qué diferentes... número de ley, Claudia? La Bueno, a ver, responsabilidad. dijimos que era dentro del Código Civil y Comercial, es el artículo 1763, ¿sí? Dijimos que todo lo que es definición de persona jurídica va a comenzar en el artículo 141, va a seguir con su regulación en cuanto a la creación, artículo 142 y subsiguientes, pero en particular esto que remarcamos de la responsabilidad, ¿sí? Haciendo insistencia en que tiene que tener un objeto y trabajar en función del cumplimiento de ese objeto que se propone, el artículo 1763 plantea la responsabilidad que tiene esta persona jurídica, ¿sí? Uno piensa en persona jurídica y recuerden, es una personalidad que se crea a través de la voluntad de diferentes sujetos. O pueden existir, como les dije, personas jurídicas unipersonales, ¿sí? Profesora, una pregunta. Tienen, o sea, obviamente no tienen nacionalidad, pero me refiero a, ¿están bajo la ley del domicilio que tienen? O, por ejemplo, si están en otro país o se manejan en varios países, ¿cómo sería? Bueno, es importante remarcar que hay una clasificación de personería, de personas jurídicas, ¿sí? Eso ahora vamos a plantearlo. Existe una gran clasificación porque ahí también vamos a incluir a aquellas, ¿sí?, sociedades que son de afuera o que son entes que tienen un reconocimiento internacional. Interesante de esto, con la cuestión de la responsabilidad, para que no se hagan tanta maraña, es que básicamente una persona jurídica, estoy con el tema personería, una persona jurídica, ¿sí?, va a estar creada con un fin en particular. Obviamente, todas las responsabilidades que asuma como tal, dentro del ejercicio de sus funciones para el fin que se creó, dentro de ese parámetro va a tener responsabilidades por las que justamente responder. Ahora el tema es que si, por ejemplo, el representante hace algo que no corresponde con el fin de la sociedad, va a responder esa persona, ¿sí?, con su propio patrimonio y de manera ilimitada. O si fueran varias personas las que hicieron algo en nombre de la sociedad y no respondía al objeto para el que fue creado, todos van a ser solidariamente y de manera ilimitada responsables, ¿sí? Por eso que planteamos, a ver, situaciones contractuales puede haber una cuestión de un convenio, de algún suministro, algún servicio no cumplirse. Extracontractual, piénsenlo, yo tengo una camioneta para manejar de la sociedad y hubo un accidente de tránsito, y lo penal, bueno, hablamos de un ilícito, ¿sí? Obviamente hay diferentes aspectos, y dentro de lo que es el PowerPoint, ¿sí?, lo van a ver, hay como ejemplos muy claros de cada uno, ¿sí? Hablamos de la responsabilidad contractual, ¿sí? Por ejemplo, hay un pago que no se cumple, entonces ahí sí la sociedad va a responder con el patrimonio que se creó, que como dijimos, el patrimonio se compone por los diferentes aportes, los diferentes integrantes. Otro caso muy sencillo es de responsabilidad extracontractual, que hablábamos en el caso, ¿sí?, por ejemplo, de que la sociedad tiene un vehículo, ocurre un accidente de tránsito, entonces hay una responsabilidad que es directa de la sociedad, y ahí también va a tener que responder con el patrimonio, porque lo que ocurría era en ejercicio de las actividades propias de la sociedad, de esta sociedad, ¿sí?, de esta persona jurídica. Y en el caso de lo penal, cuando ustedes piensan en penal tiene una manera muy particular, ¿no? El Código Penal dice, si ocurre tal, o sea, el que matare tendrá tantos años de prisión. El que robase tendrá tal cosa. O sea, la norma de la ley penal es que son delitos tipificados. Si ocurre A, pasa B. Es como una causa y consecuencia. Entonces también acá tenemos presente que existen diferentes niveles de responsabilidad. Igual, en este momento, para seguir continuando y no, obviamente, extendernos mucho más, lo interesante del caso es que si por ejemplo, la sociedad, un representante, hace algo que está fuera de lo que establece el objeto de la norma, ahí se aplica lo que llamamos el principio de inoponibilidad, parece un trabalenguas,
de la persona jurídica, en este caso del ente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me mando como representante una macana, sí, por ser correcta, que no corresponde con el objeto de la persona jurídica creada, claramente yo no puedo decir, no, pero fue la sociedad. No, yo no puedo poner la personería, ¿sí?, de la sociedad para librarme de la responsabilidad que a mí me compete, ¿sí? A eso, dentro de la ley de sociedades comerciales, que es la regulación especial para justamente las sociedades en especial, valga la redundancia de la frase, es lo que se llama teoría del velo societario. Esto quiere decir que se quita ese velo, se quita como esa máscara para poder ver realmente qué hay detrás de la persona jurídica y hacer responsables a aquellas personas físicas por lo que hicieron. Por eso que vuelvo a lo mismo. La personería jurídica de una persona jurídica, valga de nuevo la frase, si es bastante repetitiva, es la creación de algo nuevo, conformado por personas humanas. Por eso que volvemos a remarcar la importancia, ¿sí?, de entender que una persona jurídica está formada por otros, pero crea un ser totalmente nuevo. Lo interesante de esto de la inoponibilidad es que lo tenemos en el artículo 144, por eso que les vuelvo a remarcar, artículo 141, 142, 143, 144 y siguientes, dice lo siguiente, y es así de claro: inoponibilidad de la persona jurídica. La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica constituye un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa, o sea, se hace responsable a quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por todos los perjuicios causados, ¿sí? Esto quiere decir que si se hace algo con todas estas cuestiones, violentar la buena fe, frustrar derechos de terceros, cometer delitos y demás, no va a responder la sociedad, van a responder los responsables directamente, quienes lo hacen. ¿Hasta acá estamos bien? Disculpen. Sí, sí. ¿Sí? Bárbaro. Sí, sí. Bien, vamos a avanzar un poquito más que nada porque van a ser las 10, ¿sí? Lo interesante del caso, ¿sí?, y que esto está bueno siempre remarcarlo, es que así como Vélez categorizaba a las personas visibles o ideales y demás, justamente el artículo 145, del Código Civil y Comercial actual plantea que las personas pueden ser públicas o privadas. Siempre hablamos personas jurídicas, ¿sí? Las personas básicamente públicas van a tener la característica, y esto va a ser reiterativo porque lo tienen ahí para leerlo, tienen un fin último tipo como interés público, tienen imperio de ley, se crean por ley, y justamente hay diferentes categorías. Yo siempre planteo que uno tiene, a mí me gusta diferenciar, por ejemplo, el Estado Nacional, los municipios, CABA, ¿sí? Esos son una categoría de personas jurídicas públicas. Otra categoría, como les decía antes, son los estados extranjeros o las organizaciones que dentro del derecho internacional tienen personería jurídica, como por ejemplo la ONU, ¿sí?, UNICEF, la OMS, ¿sí?, la OTAN, que están escuchada ahora con el tema de Ucrania, ¿sí?, Rusia, la OTAN, que es esa asociación de varios estados, ¿sí?, en defensa entre los miembros que la conforman. Obviamente, toda persona es sujeto de derecho extranjero. Obviamente, como decía hace un momento una de sus compañeras, que no recuerdo, nosotros tenemos, sí, un registro formal de las sociedades que se crean en nuestro país. Entonces se entiende que aquellas que son creadas en nuestro país se les va a aplicar la norma argentina, ¿sí? Se les pide inclusive un domicilio en nuestro país también, ¿sí? A todas aquellas que se crean aquí. Lo interesante del caso es que dentro, ¿sí?, de todo lo que es este ritmo de personas públicas, en esta categoría que marca el artículo 145, justamente se indica, ¿sí?, que la Iglesia Católica, hago la salvedad, entra, ¿sí?, también dentro del código como una persona jurídica pública. Ahora, ¿qué va a pasar? Y acá yo inclusive plantearía cuestiones discriminatorias. Para la norma, ¿sí?, el resto de, por ejemplo, los credos que se profesan, tienen el carácter de personas privadas, ¿sí? Al igual que otros ítems, que ahora vamos a comentarles cuáles son, pero lo que tiene la diferencia entre el público y el privado es que así como el público, la misma palabra lo dice,
es más general, las privadas tienen justamente un objeto distinto, no es para todos. Y a su vez se crea por la voluntad de las partes, que es ahí a donde nosotros decimos que para las personas jurídicas privadas vamos a aplicar de manera, directa lo que es la ley de sociedades, que actualmente es la 19.550. Lo interesante del caso es que entre ese listado, ¿sí?, de personas jurídicas privadas se van a encontrar, yo creo que tengo numerado, las sociedades, ¿sí?, las asociaciones civiles, los consorcios de propiedad horizontal, todos los que son las cooperativas, las mutuales, las fundaciones, ¿sí? Todos esos son categorías de personas jurídicas privadas, ¿sí? Eso en particular, el listado de cuáles son, las tienen en el artículo 148 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué va a pasar? Dentro, ¿sí?, de estas sociedades, de estas personas jurídicas, disculpen la expresión, la norma, esta ley que yo les decía de sociedades, va a destacar, ¿sí?, o va a ser otra clasificación en cuanto a la finalidad que persigue. Para la norma, uno va a tener las sociedades, ¿sí?, o las personas jurídicas con fines de lucro, como las sociedades comerciales, o las que son sin fines de lucro. Sí que tenemos las asociaciones civiles, mutuales, cooperativas, ONGs, ¿sí? O sea, hay una clasificación general por sus características y otra por la finalidad. Lo interesante, como les dije, es que obviamente todas las actuaciones tienen que estar vinculadas a fines lícitos, a fines legales, ¿sí? Como les decía antes, la misma norma, si les pido por favor que silencien todos los micrófonos, yo recién se los mencionaba, la misma norma en el artículo 146, de manera muy taxativa, cuando uno dice taxativa es que es lo que está escrito, ¿sí? No es abierto, es fijo, remarca, que hay solamente, ¿sí?, las siguientes personas públicas, ¿sí?, personas jurídicas públicas, como les dije, Estado Nacional, provincia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios, entidades autárquicas, como la facultad, la UBA es una entidad autárquica, y demás organizaciones constituidas en la República, ¿sí? Después los estados extranjeros, como les mencionaba antes, o estas organizaciones como la OTAN, la ONU, y en particular destaca que es la Iglesia Católica. Entonces, para nuestra norma actual, todo el resto de los credos no son entes jurídicos públicos, sino que son totalmente privados, que como dijimos antes, están enunciados en el artículo 148, ¿sí? Lo interesante de todo esto, como lo vuelvo a remarcar, para continuar también, es que dentro, ¿sí?, de esta regulación que plantea la norma, hay algunas que van a necesitar autorización y otras que no para funcionar. En especial, si acá lo van a tener bien discriminado, las que van a necesitar autorización son las asociaciones civiles, ¿sí?, las fundaciones, las cooperativas, las mutuales y las iglesias / entidades religiosas, ¿sí? Obviamente, lo que está bueno es poder remarcar que hay entes que habilitan ese permiso y donde están. Tenemos la IGJ, que es la famosa Inspección General de Justicia, que eso es para el registro de nación o en Cava, ¿sí?, en particular, y lo que piden es un domicilio particular en Cava, esto depende de la Presidencia de la Nación. Y después tenemos la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Esto hablo exclusivamente por Buenos Aires, ¿sí? En mi caso, yo que estoy en zona oeste, en Matanza, el registro más cercano que tengo es, por ejemplo, en Morón, ¿sí? En Morón, enfrente de la plaza principal, ahí está ubicado la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, y si no me tendría que ir hasta La Plata, ¿sí? Pero en este caso lo tengo en Morón. Lo interesante del caso es que si ustedes entran de pura curiosidad para ver si los trámites, van a encontrarse que dentro del proceso sí se paga un canon. De hecho, hoy por hoy en la página, no sé si muchos la usan, pero en la página de Argentina, ¿sí?, .gov.ar, si ustedes van a ver que hay un segmento que se llama Ley Simple. Ustedes si entran ahí a Ley Simple, les va a arrojar los datos básicos para entender cómo es el proceso de cada cosa, ya fuera el reclamo, por ejemplo, de alimentos o de visitas, o cuáles son mis derechos como trabajador, o si necesito hacer un permiso para que mi hijo viaje al exterior o viaje a otra provincia, o cómo hacer para registrar una sociedad, una fundación. O sea, dentro de esa misma página
yo los invito a que puedan incursionar y puedan en eso sí ser autodidactas, ingresen y pueden encontrar todas estas líneas, ¿sí? Estas directrices para también meterse, ¿sí? Por ejemplo, uno en provincia tiene diferentes opciones de pago para poder constituir justamente una fundación, ¿sí? Pide un cierto capital, pide cierto orden, incluso muchas páginas hasta te ofrecen el formato de los estatutos para poder constituirlas. Sí, realmente hay un montón de acceso a un montón de herramientas. Lo interesante del caso es que también según qué tipo de organización queremos, es también la organización